Bienvenida mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Estamos hoy aquí ante un reto técnico con este juego Heavenly Sword, un clásico de PlayStation 3, corriéndolo en 4K nativos y tratando de desbloquear 60 FPS. Estamos usando la RTX 5060 de 16 GB y el procesador i5 12400F. Muchos dicen que esta versión, pues la que tengo, es Platinum, y pues estuve viendo que al parecer no tiene un parche directo. Pero pues estuve allí haciéndole algunas modificaciones y desde el blog de notas dejó. Entonces vamos a ver qué tal funcionan. Unas primeras pruebas que voy a hacer. Bien, aquí estamos viendo que logra 50, 55 FPS. Bien. Recordemos 4K. Y vamos a ver qué tipo de pronto inconvenientes tenemos o si funciona bien. Esta es una partida que ya tenía guardada. Ya había estado jugando a 4K normal a 30 FPS, a como el motor del juego está creado. Más adelantico veremos la configuración que se usó. Pues vamos a ir mirando, explorando qué cosas hay para hacer, cómo se ven las texturas. Acá tenemos cinemáticas. Ok, aquí tenemos que destruir esto. Aquí podemos ver. Tenemos que romper allá o estallar esos, no sé qué son, como cañones. Bueno, tratemos de hacerlo lo más rápido posible para poder ver qué tal es el rendimiento de esos FPS. Aquí vemos que bajaron a 30 FPS. Puedes dirigir las balas de cañón hacia su objetivo. Ok. Sí, pero no se quita. Listo. Bueno, creo que ya le pegamos a uno. Aquí creería que le pegamos al otro. Y esa medida la voy a usar para todos. Ya que acá también... Uy, no, ese está más lejos. Bueno, entonces peguémosle a este primero. Más abajito. Bien. Ese se ve que está más lejos. Y... Ah, sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Sigue vivo este de acá? Bueno, acá un poquito. De todas formas, si vemos hay hartos personajes. Tenemos varios estallidos. Pues menos de 30 FPS no hay. Los 30 están estables. Pero bueno, la idea es mirar a ver si podemos tener los 50 a 60. Así sea en combate. Y ya después si veo que no funcionan, haré diferentes configuraciones. Aunque esta es como la que más óptima me salió.
Uy, casi. Ahora a la izquierda. Bien, falta el... Ah, no, acá otra vez sacó este. Uy, yo sí dije, ¿ese fue la primera? No, de buenas. Bueno, bien. Ush, ¿eso qué? No sé, ¿han jugado este juego? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cómo les ha corrido en sus computadores? Si de pronto sí en este espacio han tenido 60 FPS estables. Aquí nos damos cuenta que estamos utilizando un 42% de VRAM. Uy, uy, estamos a nada. 15 segundos. ¿Será que se alcancé? Creo que sí. Ay, no, no alcancé. Bueno, vamos otra vez a intentarlo. No me había percatado del tiempo. Bueno, pues vamos a ver acá. De nuevo. Bueno, no importa que estemos repitiendo la escena. Vemos algunos tirones. Pero bueno, ya que vi que es con tiempo, vamos a hacerlo entonces más rápido. Lo que estamos observando, como estamos viendo ahorita, la RAM. Tenemos 14 GB de RAM. 8 de VRAM, 8.5. Con esta resolución vemos que una gráfica de 8 GB de pronto estaría quedándose al límite. El procesador está un 65%. Bueno, hagámosle aquí rápido a esto para poder continuar. Creo que eso ya destruirnos, sí, bien. No, esta falta. Creo que ya, listo. Está yendo muy alto. Oiga, no, yo pensé que le había pegado el de la izquierda. Bueno, podemos ver que no baja de 30 FPS. Bueno, de todas formas es interesante. El juego originalmente está a 30 FPS en la PlayStation 3. Y la idea es poderlo de pronto correr lo más parecido a la consola. Aunque estaremos dando la configuración ahorita al final, como lo estaba diciendo, por si de pronto hay consejos de que a ustedes de pronto les funcione mejor y yo puedo estar haciendo las pruebas a ver qué tal rendiría con este i5 12400F y con la RTX 5060 Ti de 16 GB. Estamos consumiendo 14 GB y media de RAM. VRAM la mitad, 8 GB. El procesador también está, pues no está muy saturado, pero sí está más de un 60%. Recordemos que este emulador de Play 3 es bastante exigente con las CPUs y sus núcleos. Bueno, ya nos vamos por el último. A ver cómo... Ush, eso estuvo re bueno. Bien. Y ahora voy a reivindicarme para poder seguir haciendo el test de rendimiento. Si hay alguna configuración que a ustedes les funcione muy bien,
a esos 60 FPS. Háganmela saber ahí en los comentarios y las podríamos estar poniendo a prueba. A ver qué tal funcionan. Yo estuve viendo unos test, pero no, utilizan unas gráficas de otro mundo, unas 5090. Todavía no hay para tanto. Bien, creería que ya. Listo. Cúbrenos con el cañón. Y recuerda, si ves catapultas, dirígete hacia el este y no dejes de correr. Vamos a ver qué tal nos va acá. Subimos 38 FPS, 37. ¿Qué hay que hacer? ¿Pegarles o qué? Pareciera que como que no dejarlos llegar. Sí, como que sí. Ah, ok, ya me di cuenta, sí, tengo que matar a un montón de personas antes de que lleguen por acá. Bueno, acá estamos viendo que salen un montón de personitas y vamos 30 FPS. Bajamos a 28. La idea es llevar al máximo la gráfica, a ver cómo, bueno, el computador como tal y el procesador. Y esta gente que va corriendo como hormigas. Nos llegaron. Me llegaron. Me mandaron. Y como que no vamos a alcanzar. O no sé si de pronto me derroten, no es solo destruirlos y ya, matarlos y ya. Ok, listo, completado. Ay, ya hay una segunda horda. Tengo que irme de aquí. Bueno, ya volvimos aquí a jugar normal en tercera persona. 30 FPS. Ok. Ah, ok, re bien. Recójalo. Ajá, re bien, ya pues. Estamos viendo que de nuevo volvió a subir, 37, 40. Vamos a ver qué tan estable es. Obviamente yo recomiendo que si el juego es muy inestable y tenemos, no sé, 50 FPS, si de repente bajan a 30 y luego a 25, recomiendo mejor dejarlo en 30. Jugarlo estable. Unos 30 FPS bien rocosos. Uy, vea pues, no sabía que podía coger las personas y botarlas. 30 FPS rocosos, sino que de pronto hayan algunos microtirones y dañen la experiencia del juego. Pues esa es mi recomendación. Recordemos que aquí estamos haciendo es un test de 60 FPS con una primera configuración, pues de varias que hice, y esta fue como la más óptima. Pero volvemos a lo mismo, los leo en los comentarios si de pronto a alguno le funciona una mejor. Bueno, aquí vamos, subió a 50, bajó otra vez a 34. Vamos viendo que la RAM ahí bajó bastante. La cinemática la puso a sufrir. Ay, venga, ¿será que con eso me puedo cubrir?
45. Bien. Tenemos 8.5 GB de RAM. Bien. 15, ya subimos aquí. Bueno, vamos en 15 y medio de RAM de uso. La gráfica está en 50%. Y el procesador sigue un 50% también. Las temperaturas son bastante decentes, 50 grados para ambos componentes, tanto la gráfica como la CPU. Bueno, tome, pegámosle con el amigo. No bloquea. Carambas. Este juego no lo he jugado tanto. Así que no. Pues como se dan cuenta, creo que apenas está recién empezando el juego. Y observando mecánicas de él. Bueno, ¿qué tal les parece cómo se ve? Lo leo ahí en los comentarios. ¿Alguien lo jugó en la PlayStation 3? El juego original. ¿Qué tal iba? No sé si de pronto nos pueda allí comentar si los gráficos sí cambian, no cambian, si están igual, si se nota. No sé si les gusta la nitidez que tiene. Si lo estuviéramos jugando a 30 FPS estables, creería que me podría alcanzar a jugar a un 5K. Creería, no sé, tendría que hacer la prueba. Ahora no sé con qué. Bueno, con este. Ah, ok, esquivamos con este. Pero no veo con qué me pueda defender. Algo allá alumbró. ¿Qué es esto? Ah, se defiende sola. Ah, no. Ah, ya vi para abrir la puerta. Recuerden por favor, si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse para que puedan estar al tanto de más gameplay, en los cuales seguiré haciendo test de rendimiento para este 2026, que podemos jugar, recordar viejos tiempos de unos grandes clásicos que jugamos hace mucho tiempo y quizá hoy se quieran jugar, ¿no? Tenemos mucha facilidad con esos emuladores y a veces uno tiene algunos juegos que ha querido de pronto jugar y no le invierte el tiempo porque no sabe si le funciona en su computador o no. Y así mismo también me ayudan bastante a poder seguir creciendo y poder traer más contenido de calidad para ustedes. Aquí podemos ver también este i5 12400F como da su buena guerra. Si tuviésemos más núcleos, obvio, iría más estable. Aquí es donde ese procesador Cell de la PlayStation le hace una tarea compleja en traducir ese lenguaje a este procesador para poder emularlo con buenos FPS. Vean aquí cómo vamos, 53, 51. El grosero me pegó. Denle like, suscríbanse y compartan. Y también dejen sus comentarios de qué otro juego les gustaría que pudiésemos hacer pruebas. Me gustaría poder emular y revisar cómo rinde un juego, pues, de los que ustedes me comenten. Yo tengo por allí unos
Pero pues la idea sería buena de que también a petición del público se puedan revisar. Ella no. Yo me largo de aquí. Nos asustamos, ¿no? Qué belleza. Ah, pero ya que me sacó fue guerreros. ¿Qué hizo? Ah, no me dejó pasar. ¿Se crees especial? El juego me pareció, pues no sabía cómo era. Pobrecita, te han dejado. Pero, bueno, toca como que lanzárselas. Vale, pues. No sabía cómo era, pero estaba bien. No sé, parece un Tomb Raider. Bueno, que no se agarre a las paredes. Senuas es que es el nuevo. Pero bueno, vamos bien aquí. 42, 45, 47. Y yo sé que no es muy exigente allí panorama, pero pues no hemos tenido muchos inconvenientes con los gráficos. O no sé ustedes qué piensan. Vean acá. Subió a 55 FPS. No sé si se puede mover cámaras. No. Bueno. Sigamos mirando un momento más. No deja de adelantar. Allá. Domina la espada celestial y defiéndete. ¿Qué? ¿Nos vamos a enfrentar contra esa gente? Bueno, pues miremos entonces cómo nos van. Pero... Junto con su brazo, mucho mejor. Pero no creo. Posición de velocidad, ataque, ok. Listo. Como que sí. Bueno, está bueno para poder ver cómo nos va acá con más personajes. 28, 30. No ha bajado de 28. Bien, estamos logrando el resultado de una PlayStation 3 a un 4K. Aquí que cuando lance en el aire puede recuperar el ataque. Agita el mando inalámbrico, ok. Aquí ya viene un inconveniente. Nunca le programé eso. No he jugado Play. Entonces tengo que, ya sé que tengo que, cuando lo vaya a seguir jugando, tengo que configurarle ese como giroscopio, no sé si se llame así, si sea igual a la de la Switch. Pero bueno, algo así parecido a esa tecnología. Bueno, vemos 28 FPS, 30, 29, pero si se dan cuenta no tenemos inconvenientes para la jugabilidad. Entonces podemos darnos cuenta que el juego sería mejor tenerlo a 30 FPS. Una muy buena calidad, y estos juegos podríamos jugarlos tranquilamente a 30 FPS, no hay ningún inconveniente. Tienen unas muy buenas resoluciones. Ok, aquí ya empezamos a coger combos. Excelente. Ah, bueno, chicas. Ahora tengo un poder como el que tiene Príncipe de Persia. ¿Y cuál era? El 2. Bueno, 30 FPS estables. Diría que las conclusiones que puedo tener es... Podemos emularlo, sí. 30 FPS estables. Y diría que lo que siempre hemos sabido, el procesador es el que de pronto nos está allí generando como el tener solo esos 30 FPS bien estables y los demás que se estén moviendo. Aunque voy a seguir haciendo configuraciones, y si en algún momento veo que llego a una que pueda tener 60 estables,
lo volvería a subir y les estaría dejando aquí en este video qué nuevos resultados obtuve. El juego me pareció interesante, pensé que era solo correr y correr, pero ya veo que ahí tiene buenas jugabilidad. Bien, no me imaginé que fuera a tener ese tipo de peleas. No sé qué tipo de jefes tenga, pero pues está bien, bien, bien. Tiene buenos combos. Bien. No sé con cuántos me vaya a enfrentar. No, miramos si le tiramos uno de estos. Ah, no, ya no lo levanta. Sería por lo que tiene las manos ocupadas con los cuchillos. Bueno, voy a mirar si he roto estos dos y salen más. Ay, no, chicas, vean esto acá. Vamos a esos jarros. Ojo. Movimientos. Ok. Creo que se van a lanzar más. Ay, mi madre. Ok. Oiga, cada vez mejores técnicas. Bueno, juego recomendado. Hasta el momento me agradó. De pronto le estaría haciendo una serie. No sé si les interese, lo leo en los comentarios. ¿Qué tal les parecería tener una serie de este juego? Pensé que iba a ser como más tranqui. Pero pues si acá al inicio tenemos peleas buenas o malas, tenemos peleas. Pues hay que esperar de pronto los jefes que aparezcan más adelante. Veo que es un tipo dios de la guerra, como con un príncipe de Persia. Bien, bien, bien. No sé si de pasar plataformas y resolver acertijos. También así como si fuera un Tomb Raider. Pero bien. Ya que derrotamos acá y nos dan una espada. O me quedo con la espada. Bueno, derrotamos a estos últimos y si siguen saliendo, miramos la configuración. Y lo dejamos allí. Quizá por una serie completa. Pasando el juego. No, le lanzaron más. Listo. Entonces, vimos acá que tenemos entonces 30 FPS estables, subidas a 50, ¿cierto? Y no hubo problemas con los gráficos. Entonces ahora vamos a ver la configuración. Entonces aquí tengo esta configuración. Listo. Tengo aquí en la GPU esta configuración. Aquí en avanzado, como le puse, ya les muestro. Acá como le pusimos bueno, ahorita les muestro el parche. Entonces le puse 120 para que reconociera los 60 FPS. Y aquí no le modifique nada. Ahora, entonces vamos a ver aquí el parche. Tenemos el parche de 60 FPS
Y si se dan cuenta me pedí actualizar, pero es que el parche, cuando actualizo el parche se desactiva. Si de pronto quieren conocer cómo fue el parche, me lo comentan y podría hacer un videito así rápido de cómo se hace la configuración, para que puedan también revisar con sus computadores, con sus hardware y sus software, qué tal les rinde, y pues poder compartir esa información entre nosotros para poder tener la mejor calidad posible, rendimiento posible en nuestros juegos. Entonces, como se dan cuenta, entonces 4K y lo estamos jugando a 1:1. Que eso tenga muy buenas características acá, y a 16 y bilinear. Bien. Entonces, ya pudiendo ver estas pruebas, la prueba pues sería bueno poderlo tener en 60 FPS estables, ¿cierto? Voy a ir hablando, no importa si de pronto perdemos. Pero entonces se demostró que puede a 60 FPS, si estables no. Podría seguir revisando configuraciones. No solo es tener potencia gráfica, si nos dimos cuenta, ¿cierto? Sino que también... Mira, creo que es... Ok. Es saber usar allí el emulador. Es cacharrar el emulador. ¿Listo? Si quieren ver más cómo rinde esta gráfica en otros juegos, como Alice, tengo allí una serie de Alice. Si también quieren ver en Dios de la Guerra, también hice allí un rendimiento de cómo va, obviamente queriéndolo jugar a 4K. La idea es poder recordar estos juegos con una muy buena resolución. Pues aquí la estoy jugando a 4K y la consola juega a 30 FPS, ¿cierto? Lo rinde a 30 FPS, me parece que 30 FPS no está mal para un juego de este tipo. Pero pues volvemos a lo mismo, estamos tratando de revisar cómo explotar y sacar el mayor rendimiento al hardware de un 2026, ya un software como es el emulador, y poder ver qué resultados tenemos comparándonos a estas consolas anteriores, ¿no? Entonces, como les decía, si tienen algún comentario, sugerencia de configuraciones, bienvenidas para compartirla con la comunidad. Y si de pronto encuentro alguna otra configuración que me dé más FPS estables, les estaré allí comentando. Por eso suscríbanse, denle like para que mis videos sean los primeros que ustedes vean. Listo, nos vemos en el próximo directo. Gracias por el apoyo. Estaremos revisando otros juegos. Los leo en los comentarios si tienen alguno que quiera que le haga las pruebas. Listo. Entonces, gracias por estar acá. Y dejaré entonces algunas preguntitas allí en los comentarios de cómo han jugado este juego, si a 30 FPS, si a 60 FPS, con qué procesador y qué GPU. Y también si lo jugaron en la PlayStation 3. Y por cierto, si me lo recomiendan para hacer una serie de si vale la pena el juego. Hasta el momento me ha interesado. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por verme. No olviden su like, suscribirse y compartir. Y soy Oscar, los dejo. Y alcanzamos a pasar. ¿Cómo la ven? Alcanzamos a pasar, o sea que alcanzo a hacer un checkpoint. Listo, gracias. Que estén muy bien, amigos. Un abrazo, saludos.